Buenas tardes, comunidad Contexto. Como todos los miércoles, aquí estamos Estefanía, Sergio. Hoy no nos acompaña Johnny y Esteban, pero como siempre les traemos a un tema muy interesante que lo vinimos tocando hace 1 o 2 meses tal vez. Y pues para resolver todas las dudas del tema de hoy, que son los derechos de autor para traductores, invitamos a David Felipe Álvarez. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? ¿Qué más, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, todo súper. Esperando que podamos solucionar un montón de dudas sobre el tema. Tal vez también un par de dudas legales de otras cosas, pero vamos a tratar mayormente el tema de los derechos de autor. Ok. Y empecemos cuéntanos un poquito de ti, por qué sabes de derecho de autor, qué estás especializado, cómo llegamos acá, pues. Bueno, esa historia es larga, pero bueno, contémosla. A ver, Chévere, la queremos escuchar. Cuéntanos todo. a ver, echamos la historia completa, echamos la historia como me gusta contarla, como la conté en la tesis del doctorado, que me pareció chistoso un poco. Me voy a contar así. Algún día, siendo joven, antes de graduarme del colegio, me reunieron en la casa y me dijeron, bueno, la típica pregunta de adolescente, ¿y usted qué va a hacer en la vida? Respuesta, yo quiero ser poeta, quiero ser escritor. Respuesta, este está loco, se va a morir de hambre, no tiene que comer. Entonces, ahí hubo un poco complicado de discusión familiar y de cierta forma hasta imposición, un poco, no mucho, que me llevó a estudiar Derecho. Sin embargo, una muy buena amiga de uno de mis hermanos un día me dijo, usted no tiene que estudiar solamente Derecho, estudia literatura, que es lo que le gusta también. Entonces yo hice la carrera de literatura y la carrera de derecho al mismo tiempo, hice las dos carreras, estudié en la Nacional Literatura y estudié en la Nacional Derecho y estudié literatura en la Javeriana. De literatura no me gradué, puedo decir aún con el tema que no me he graduado, con la esperanza de que algún día me voy a graduar, pero Estamos bueno, en esas todavía. soy como el típico estudiante, estoy escribiendo la tesis. Eh, y bueno, pues nada, digamos, terminé materias en la Javeriana, me terminé la carrera de Derecho, pero al final de la carrera en la Universidad Nacional hay unas optativas, no, profundizaciones se llaman. Y dentro de esas salió una materia que se llamaba propiedad intelectual. Y con el profesor Fernando Zapata, pues entré a esa materia, me gustó muchísimo, me pareció muy interesante. Y fue como una cosa que a mí me gusta pensarlo así, aunque quizá no sea muy preciso decirlo, y es como, si no puedes con tu enemigo, únetele. Entonces, no en la lógica de voy a unir el derecho y la literatura con esas perspectivas teóricas que se inventan los abogados que creen que saben de literatura y esas vainas, no, sino pensar cómo el rollo del derecho puede ayudar, ¿sí?, a la literatura y a la creatividad y demás. Esto suena muy romántico, pero finalmente tiene mucho que ver en ese sentido. Y a partir de eso, pues salió la oportunidad por un concurso público que hace el mismo profesor Zapata, era en ese momento el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y entonces él iba vinculando estudiantes a través de concursos que se iban, ¿sí? Entonces yo apliqué a un cargo y pasé y me vinculé a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y comencé a trabajar como abogado asesor de la oficina de registro del Registro Nacional de Derecho de Autor. Y entonces desde ahí arranqué. ¿m? Y arranqué en ese sentido, hice la especialización en propiedad intelectual, comencé a tener ciertas inquietudes, traté de terminar de literatura, entonces me retiré de la dirección de Derecho de Autor y volví y terminé mis materias, hice un año sabático, medio sabático de solo estudiar la carrera de literatura, pero igual me hice la tesis, entonces bueno, en fin. Porque salió un trabajo que fue muy interesante y es que me vinculé con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLAC, no sé si lo conocen. El CERLAC es un organismo internacional que tiene sede en Colombia y es, digamos, como una especie de agencia, no sé si sea muy preciso decirlo ahora, parece que no hubiera trabajado ahí, una especie de agencia de la UNESCO, ¿sí? Es decir, es un Ok. programa especial de la UNESCO que se crea, bueno, en fin, con un convenio internacional entre Colombia y la UNESCO y que se extiende a todos los países de América Latina.
Y ahí trabajé yo como asesor de derecho de autor de la oficina, digamos, o de la subdirección de derecho de autor. Entonces comenzamos a trabajar el tema a nivel de toda América Latina, es decir, todos los países de América Latina. Lo que hacíamos en la oficina era básicamente ayudar en políticas públicas en materia de derecho de autor, ayudar en asesorías, etcétera, etcétera, en relación con el sector del libro. Entonces, en ese ámbito es que comencé a tener un desarrollo importante en términos del derecho de autor en el ámbito editorial, fundamentalmente. Okay. Pues porque el CERLAC tiene ese área. Siguiendo así con la historia, el profesor Zapata después me llama y me dice, oiga, véngase para acá otra vez, y me ofrece ser jefe de la oficina de registro de derecho de autor. Entonces fui jefe de la dirección, jefe de la oficina de registro de derecho de autor durante unos años. Y cambios que uno le dan en la vida, me casé, y como que dije, bueno, no, el rollo de estar, como digo yo, y con todo el respeto, pero pues no es lo mío estar en el tema administrativo y en el tema político y en el tema de las cosas, digamos, de la función pública, que a veces es muy difícil. Y busqué un poco más de libertad y salió una oportunidad de dedicarme a la academia. Entonces me vinculé con la Universidad Católica de Colombia y desarrollamos un grupo de investigación en propiedad intelectual que en el 2000, ¿cuándo fue? Como en el 2008 tal vez, se comenzó a posicionar y sacamos una serie de publicaciones, hicimos un semillero de investigación en propiedad intelectual, comenzamos a trabajar con mi esposa, que también es experta en el área de propiedad intelectual, pero en el tema de patentes y también en el tema de conocimientos tradicionales y folclore y demás, acceso a recursos genéticos. Y pues hemos venido trabajando desde entonces en términos fundamentalmente académicos. Posteriormente aplicamos, tanto ella como yo, a becas de doctorado de Colciencias, y apliqué yo también en la Universidad del Tolima para hacer estudios de doctorado y fuimos escogidos para ambas becas. Ella se vinculó como profesora también en un concurso público en la universidad y pues nos fuimos a hacer un doctorado en Derecho en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Bueno, se me olvidó contar una parte. Mientras estaba en el CERLAC hice una maestría en Historia, en donde estudié el tema de... pues no les voy a contar el tema así en estricto sentido, pero era básicamente como el desarrollo de una cierta idea a través de vehículos culturales, ¿sí? Y entonces, bueno, sí les voy a contar el rollo, porque si no, no digo nada. El cuento estaba basado ¿en qué? El cuento estaba basado en decir cuál es la influencia del personaje Werther en la sociedad colombiana, en la sociedad intelectual colombiana de Bogotá en el siglo XIX, ¿sí? Es decir, el tema del suicidio, el tema de matarse por amor, el tema de los libros, el tema de si es bien vivir así o no. Pues yo logré demostrar que había una serie de vehículos culturales, es decir, de ciertos escritos de intelectuales colombianos que proponían que o uno debía ser como Werther o no debía ser como Werther, y eso pues tenía todo un desarrollo en relación con la forma en que se construye sociedad, se construye cultura a través de creaciones. Entonces, bueno, ese es el tema de la maestría, y con el doctorado, pues el planteamiento caminó un poco más obviamente hacia el derecho de autor, porque es un doctorado en derecho, en donde hice una investigación en cuanto a la relación del derecho de autor con los derechos humanos desde el punto de vista de proteger a los autores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, en el ámbito de la propiedad intelectual, la relación con los derechos humanos ha sido un poco tosca, si quieren. ¿Sí? Como que, es que el derecho de autor no permite la libertad de expresión porque usted no me deja acceder a los libros, porque los libros deberían ser gratis, que la música debería ser gratis, que si yo digo algo y estoy violando derechos de autor, entonces ¿dónde está mi libertad de expresión? Que el acceso a la cultura. Y por el otro lado, los que son dueños del derecho de autor dicen, pero es que esto es una propiedad, es un derecho humano. Y entonces yo digo, bueno, listo, ¿y los autores qué? ¿Sí? Como que los que pelean por los derechos son las industrias y son los abogados, a los que nos respeto mucho, pero ¿y los autores qué? Sí, o sea, cuando se da uno cuenta hay muchos casos, y pues parte de eso es de lo que vamos a hablar, en donde los autores ven que sus derechos básicamente quedan en manos de las industrias culturales. Y entonces, tanto discurso de proteger el derecho de autor como un derecho humano, y el humano que crea el derecho de autor, ¿qué? ¿Sí?
Entonces, toda la propuesta de la tesis de doctorado es, oiga, dése cuenta que realmente el que produce la cultura y la cultura tiene un efecto en la democracia es el autor. Y la naturaleza y la protección del autor desde el punto de vista de los derechos humanos está contenido en el artículo 27 de la Declaración de los Derechos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en otros instrumentos internacionales. Y entonces debe haber una correspondencia jurídica, legal, entre decir que el derecho de autor es un derecho humano y la práctica del derecho de autor en términos de cómo se firman los contratos, de cómo se negocian, de cómo se protegen estos derechos. No digo que sea una cosa negada, no, pero sí hay unos mecanismos que deben ser cada vez más claros o deberían ser cada vez más claros y que de cierta manera la legislación ha venido cambiando y promoviendo ese tema. Entonces, pues esa fue, digamos, la tesis del doctorado. A lo largo de la actividad investigativa y académica, pues yo he hecho algunas publicaciones en diferentes temas. He trabajado temas, por ejemplo, teóricos sobre la naturaleza de la propiedad intelectual. También he trabajado temas relacionados con la interacción entre el derecho de autor y ciertos temas de propiedad industrial, por ejemplo, cuando hablamos de diseños industriales y obras protegidas por el derecho de autor, cuando hay conflictos de intereses o coincidencia en ese tipo de creaciones, entonces si se acumulan los derechos y demás. Bueno. Y otros varios temas que, pues nada, si les interesa, pues pueden buscar por ahí por Google y van a encontrar algunas cosas. Entonces, pues terminado el doctorado, volvemos a Colombia y nos vinculamos con la Universidad del Tolima. Yo siempre hablo en plural porque pues, he tenido la fortuna de andar con mi esposa. Y trabajar en tándem en términos intelectuales, en términos académicos, en términos profesionales por mucho tiempo. Entonces yo casi que me pienso en dos. Entonces, en ese ámbito tenemos también pues un desarrollo que comenzamos a hacer aquí en la Universidad del Tolima en investigación en temas de relación de la propiedad intelectual del derecho de autor con actividades académicas científicas. Entonces, en eso estamos trabajando y en virtud del trabajo que yo había hecho en el CERLAL y demás, pues me vinculé, pues tengo una relación muy estrecha con colegas en México, en otros países, y dentro de ellos se ha venido desarrollando con María Fernanda Mendoza, que es de México, un apoyo a una iniciativa de la Federación Internacional de Autores que está promoviendo la organización, digamos, de sociedades, de agremiación, pensémoslo así, un poco más amplio, de autores, de traductores, de escritores, para la promoción de sus derechos en los diferentes países de América Latina, y pues yo me he comenzado a vincular con ellos, y en ese sentido tuve la fortuna de comenzar también a ayudar y apoyar con la Asociación Colombiana de Traductores e Intérpretes, con ACTI, y con ellos pues hemos comenzado a hacer algunos trabajos y pues estamos haciendo algunas cosas y pues hay varios proyectos, entonces en eso estamos. Ahí estamos mirando qué más sale. Pero chéverísimo. Bueno. Muchísimas cosas que has estado haciendo últimamente con todo esto del derecho de autor. David, queremos empezar como en un orden aquí porque llegamos al tema de los derechos, pero antes de eso, como traductores e intérpretes, tenemos como una incógnita grandísima y siempre la pregunta es, cuando se trata así de temas legales, el tema de los contratos. Como antes de yo iniciar un trabajo o ir a traducir un libro o hacer algo, pues siempre viene el tema del contrato. ¿Qué es eso que los traductores debemos de tener en cuenta, traductores e intérpretes, a la hora de hacer un contrato, hablando aquí Colombia, de prestación de servicios o directo, si va a ser un empleado? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros como intérpretes y traductores, tanto como empleados y empleadores? Porque pues nosotros también, traductores e intérpretes, muchos tenemos empresa, otros trabajan como freelancers. Entonces, como en ese tema contractual, ¿cuál sería como tu consejo? ¿Qué tener en cuenta? ¿Qué estar muy pendientes antes de iniciar ese trabajo? Mira, la respuesta la puedo resumir en una cosa que a mí no se me olvida. Mi jefe en el CERLAL, que era la doctora Mónica Torres, pues tenía su oficina en el CERLAL y su cosa y su escritorio muy bonito de vidrio de vidrio no, esos de madera con vidrio encima,
Y entonces, al frente de su escritorio, en la parte del fondo de su escritorio, es decir, desde el punto de vista del que se sienta en su escritorio, lo ve al fondo, que está sentado al frente, lo tiene ahí, tenía un avisito que dice, consulte un abogado. O sea, lo primero que le ponía a ella uno de frente en su escritorio es, vaya y consulte un abogado. Esa es parte de la respuesta y no es parte de la respuesta, porque yo sé lo difícil que es, en términos económicos, consultar a un abogado, ¿sí? No siempre se logra con los costos y no es sencillo. Pero yo sí diría que, y siempre lo digo y no por favorecer la profesión ni nada, pero cuando las cosas en serio hay que tener esa atención y cuando ya el tema es complicado, digamos, cuando ya no hay una capacidad de decisión informada, digamos, sobre un tema, sí es mejor que busquen una asesoría legal. Es una inversión y sobre todo es una inversión en términos de prevención, ¿no? Piénsenlo un poco en términos profilácticos, si quieren, si lo pensamos en términos médicos. Es preferible tener un buen contrato antes que después comenzar a tener que pelear el contrato y tener que pagar abogados y todo el rollo, donde ya a lo mejor ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿no hay como algo general? O sea, dirías... Sí, no, a eso voy. Dame tiempo, pero también ahí hay una serie de situaciones, porque hay que mirar cuál es la relación que se está estableciendo. Tú planteas diferentes escenarios. Entonces, es diferente, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios en donde te encargan la realización de una traducción, ¿sí? Entonces, pues ahí primero habrá que tener en cuenta las normas específicas en materia de derecho de autor, que además acaban más o menos ya un par de años de cambiar. Y esas normas generan una serie de, ¿cómo decirlo?, de presunciones, no sé si me pongo muy técnico, ¿cómo decirlo?, de elementos que hacen parte del contrato y que se entiende que están en el contrato aún si ustedes no lo ponen en el contrato. Que son tácitos, sí. Pero que si ustedes ponen cosas en el contrato, tumban esas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, eso hace que el tema sea un poco complicado. ¿Por qué? Porque entonces en la relación o el contrato laboral o la situación del contrato laboral o el contrato de prestación de servicios determina que se entienda que quien contrata la obra, ¿sí?, de cierta manera, y el de cierta manera viene a ser muy importante, adquiere los derechos de autor sobre la obra que se encarga. Pero no todos los derechos, y ahí es donde viene la presunción, ¿sí? Entonces la norma lo que dice es, se entiende que quien encarga la obra o el empleador, cuando estamos hablando de una relación laboral, adquiere los derechos de autor que necesita para el normal desarrollo de sus actividades empresariales o lo que sea, al momento de la creación de la obra. Entonces, eso es importante saberlo, porque si en el contrato no se pacta algo contrario en ese sentido, entonces los derechos que se transfieren no son todos los derechos, son solamente esos que se necesitaban al momento del negocio, al momento de creación de la obra. ¿Sí? Entonces, pues uno de profe, digamos, o en estos temas, cuando explica estos temas, uno pone unos ejemplos muy básicos, ¿no? Y es, bueno, imagínense ustedes que ustedes son contratados y el negocio es un negocio chiquito y entonces es una editorial que vende libros físicos y se acabó, ¿sí? Y entonces lo contratan para hacer la traducción de un libro que se vende en material físico, ¿sí? Es un contrato de obra por encargo, un contrato de prestación de servicios, y entregan su traducción. Y después el editor crece, ¿sí?, pone un sitio web, comienza a vender a través de internet. Ustedes perfectamente le pueden decir, mire, al momento de la creación usted no tenía explotación digital. Por lo tanto, los derechos que se transfirieron al momento de la creación no incluyen derechos digitales. Y si usted va a utilizar mi traducción en medios digitales, tiene que tener autorización y tenemos que negociar el contrato. ¿Ok? Entonces, esos son tipos de cosas que hay que mirar. Claro, cada escenario es totalmente diferente, ¿no? Porque precisamente para llegar a mi siguiente pregunta y es, esto, pues digamos que la traducción editorial es un mundo bastante grande, pero pues también hay muchos traductores que no se dedican, de hecho acá hemos invitado a varios que son traductores técnicos, ¿sí? Traducen algún manual, traducen... sí, el instructivo de X o Y, contratos, etcétera, etcétera. En ese tipo de trabajos,
¿existe también un derecho de autor o el derecho de autor se limita exclusivamente a la parte editorial? ¿Por qué lo pregunto? Porque hemos sabido de personas que, por ejemplo, dicen como con algo que no era ni un libro, ni una publicación, ni nada, sino tal vez como las instrucciones de hacer algo. Ujú. Necesito que me den derechos de autor y si no, no puedo trabajar, ¿sí? Pero pues en ese caso, ¿aplican los derechos de autor o eso va más encaminado o más dirigido al tema del mundo editorial? A ver, ahí la pregunta se complica de cierta forma. ¿Por qué? Porque la pregunta de si hay derecho de autor está fuera de si es un tema editorial o no. La pregunta de si hay derecho de autor o no es si hay originalidad. Es Okay. decir, cuando la creación es original, hay derecho de autor. Si no hay originalidad en términos básicos, pues no hay derecho de autor. Entonces la pregunta ¿Nos del puedes millón aquí, explicar un poquito más ese tema claro, de la originalidad? entonces claro, ¿qué diablos es eso de la originalidad? Entonces es fácil pensarlo en términos de derecho de autor básico, en términos de derecho de autor de obra originaria, digamos, de una obra que se crea por primera vez. Porque entonces predicamos originalidad en términos de que la obra revela, ¿sí? La personalidad del autor, la capacidad creativa, su contexto, etcétera, su personalidad. ¿Mm? ¿Dónde está el problema? El problema está en el tema de la traducción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la traducción estamos hablando de una obra que en términos técnicos denominamos una obra derivada. Es decir, es una obra que se hace a partir de una obra preexistente. Y en términos de derecho de autor decimos la obra derivada tiene protección independientemente de la protección de la obra originaria en la medida en que ella misma constituye una obra original. ¿Mm? Okay. Entonces, donde el aporte creativo se da precisamente en la traducción, pues va a determinar la existencia de una obra protegida. Pero entonces el tema comienza a ser un poco, no sé, gaseoso, un poco difícil de agarrar, porque cuando ustedes plantean, y esto lo saben, y esto ahí es donde, esto es de lo que más me gusta a mí del derecho de autor y es la interacción técnica, digamos, o conceptual inclusive, con las áreas de la creación, ¿sí? Porque ustedes preguntan, bueno, esa traducción que es técnica, como te lo acabas de decir, ¿estará protegida como derecho de autor o no? Y pues, dígame usted, si usted sabe por su capacidad, por lo que usted hace, que tiene intervención creativa en sí, ¿sí? Pues habrá creación. ¿Mm? ¿Y esa línea no es muy delgada y muy subjetiva, David? Que Es uno diga, no, bastante es que delgada. Claro. especialmente lo digo porque en la industria existe mucho ego, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos ha pasado que es que esta traducción, mejor dicho, quedó y es que yo soy un genio y si no lo hubiera hecho yo, nadie la hace igual. Sí, pero me parece que tal vez puede llegar a ser un subjetivo que diga, no, yo sí lo hice, yo sí hice, por ejemplo, transcreación en algunas partes y yo sé que esto funciona así y no hubiera quedado de la misma forma si no lo hubiese hecho yo. Entonces, ¿cómo también empezar a ver, o sea, cuál es el juez ahí? ¿Quién es el juez y dice, El vea, juez. ok, ok, El arbitraje todo. En términos finales es el juez. ok. Y es usualmente no tanto el juez, sino la apreciación del juez que hace a través de los peritos. Entonces ahí, por ejemplo, se llama la intervención cuando hay un caso ya, digamos, Grande. contencioso, más que grande contencioso, digamos que se van a pleito, Okay. ¿sí? Entonces, pues parte de la decisión va a estar basada en un peritaje que va a ser técnico, que va a decir, bueno, pues diga a ver si esto sí realmente tiene altura creativa, que tiene originalidad, ¿sí? Y por lo tanto hay lugar a que haya una creación, a que haya una obra, ¿sí? Entonces, el tema es muy difícil y en traducción es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque pues ahí estaría la discusión y yo sé que esto les va a sangrar los oídos, pero entonces uno diría, bueno, y entonces el traductor de Google, ¿por qué no? ¿Sí? Como, ¿por qué diablos no? Sobre todo que utiliza una inteligencia artificial y cosas por el estilo. Entonces uno dice, bueno, Uh-huh. complicado, ¿sí? Uh-huh. Ahora, Sí, pues claro, ahí el background mío me lleva a poner ejemplos que pues para mí son quizá más obvios y para ustedes probablemente también, que es el tema de, qué sé yo, las traducciones clásicas de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuando se hacían las primeras traducciones a finales del siglo pasado, antepasado, que entonces trataban de mantener la rima y la métrica y la vaina, y entonces por supuesto eso era una cosa
Me decía, no, pues esto es otra cosa completamente diferente, o sea, ¿sí? Y después viene Segalasta Lela y saca una nueva traducción así, súper guau de Homero, pero claramente es una traducción en prosa y evidentemente hay otro tipo de creación ahí, ¿cierto? Porque ya no es pasarlo también al tema prosa, tampoco es tan sencillo. Entonces, pues toda esa labor genera diferentes ámbitos de creación. Y a mí me parece muy curioso, y es eso que tú dices de que no, es que es muy subjetivo, casi que yo me atrevería a decir, aquí no lo pondría en una peleito ni en un artículo, pero uno podría decir, pues es que donde es subjetivo es que hay creación. Si el tema subjetivo es precisamente eso lo que revela, que hubo creación, que hubo una Cuando, intervención cuando hay personal eso es obvio, ¿cierto? que Casi que es claro, obvio. ¿sí? No, que, no sé, voy a decir una burrada de alguien que claramente no tiene ni idea de traducción, pero que el que está traduciendo decidió, no sé, me estaba acordando por ahí de las famosas traducciones de Heidegger que no pueden traducir lo cósico de la cosa, ¿sí? Entonces, esa traducción que uno decide que no, que es la cosa en sí, y el otro dice que no, que es cósico, ¿sí? Entonces, esas son decisiones que dan cuenta de originalidad en términos de la decisión que toma el traductor de hacer una, es decir, de pasar un lenguaje a otro, ¿no? De un idioma a otro, perdón. ¿Listo? Entonces, es difícil, pero pues la base siempre va a ser la lógica de la originalidad. Ahora, la originalidad en términos de derecho de autor se entiende, por un lado, como aquella que revela la personalidad del autor, la capacidad creativa y demás, pero también existe en términos objetivos un concepto, un criterio de originalidad objetiva, si quieren, que es la de contraste, ¿sí? Entonces, ya la de contraste es cuando hay una alegación de que alguien se copió de otro, ¿sí? Y para demostrar que no hubo copia, entonces normalmente lo que se dice es, no, pues contrasten las dos y diga si hay algunas diferencias sustanciales en el ámbito de una respecto de la otra, pues va a decir, entonces no hay copia, hay originalidad en la segunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí entran diferentes conceptos. Entonces, bueno, aquí ya comienza uno a echar la carreta de derecho de autor, pero bueno, es importante. ¿Por qué? Porque en términos ya de la creación, ustedes, digamos, los autores no tienen que lidiar tanto con esta situación en términos conceptuales, pero en términos de derecho de autor en general, el concepto de no protección de las ideas en este sentido es muy importante. ¿Por qué? Porque las ideas como tal no están protegidas, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en eso en términos de derecho de autor, dice, entonces, ¿qué es lo que se protege? Es la forma en que una idea se materializa, se expresa. Entonces uno le dice, para explicar esto en términos básicos, le dice, si ustedes, cada uno de nosotros, Estefanía, Sergio y yo, nos ponemos a pintar un arbolito, la idea de pintar arbolitos no está protegida por derecho de autor. Pero cada uno de nuestros arbolitos es diferente con toda seguridad. Y cada uno de estos arbolitos es original. Entonces, si los comparamos, vamos a decir, claro, no, pues aquí no hay copia de un arbolito a otro. Son todos arbolitos, pero son diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido es que uno piensa la originalidad en términos objetivos de comparación y demás. Claro. Pero sí se dan cuenta del juego que hay en relación con el tema de la expresión, la personalidad del autor, la creación, ¿sí? Que es lo que determina pues, precisamente la protección por derecho de autor. Tenemos una pregunta en el chat, ya de Maritza García, y nos hace esta pregunta. ¿Cuáles son los argumentos a aducir para cambiar la tradición en Colombia de contratos de prestación de servicios a contratos de obra por encargo en el caso de la traducción editorial? Ok, Maritza, no sé cuál es la diferencia que ves tú entre contrato de prestación de servicios y obra por encargo, ¿sí? Yo diría que no sé realmente, pues digamos que normalmente prestación de servicios es obra por encargo, en mi entender. No necesariamente, puede que haya más obras, pero si por ejemplo te están contratando por prestación de servicios para que escribas o hagas traducciones de 8 a 5 todos los días durante un mes, no tienes un contrato de prestación de servicios, tienes un contrato laboral que te están disfrazando de contrato de prestación de servicios y búscate un abogado laboralista para que te ganes un pleito por ahí lado. Pero eso va más allá del derecho de autor. Pero el contrato de prestación de servicios, pues lo que hace es que te contrata para que prestes una actividad como tal, ¿no es cierto? Ahora, la obra por encargo, diría yo, quizá voy haciendo una hilación más fina, estaría hablando de que se le encarga una obra en específico. Yo la verdad no vería bondades en ninguno de los dos. Me parece que ambos no son lo ideal,
ninguno de los dos. Y me parece que en términos jurídicos, de los efectos de todo esto que estamos hablando, particularmente la transferencia de los derechos, el efecto es el mismo. ¿Sí? Es decir, contrato laboral, incluso si contrato laboral, contrato de prestación de servicios, contrato de obra por encargo, el efecto es el mismo, que es el que acabamos de decir. Se presume que hay transferencia de los derechos en la medida de aquellos derechos que se requieren al momento de la creación por parte del empleador o en parte de quien encarga la obra o en parte del contratante. ¿Sí? Entonces, si tú preguntas, bueno, ¿qué es lo que debería hacer y qué hacemos para que eso cambie? Pues yo diría, no debería haber contratos de prestación de servicios ni contratos laborales, o si el contrato se dan contratos laborales o de prestación de servicios, se debería excluir expresamente la transferencia de derechos en los contratos, de tal manera que las empresas no se queden con derechos que deberían ser de los autores y se le da la oportunidad a los autores, o en este caso, pues los autores son traductores, o mejor dicho al revés, los autores son autores, de negociar la cesión o el licenciamiento de los derechos sobre sus obras, sobre sus traducciones, por aparte en relación con esos negocios. Pero por supuesto eso no es muy dable, ¿no? Eso no es muy práctico. Desde el punto de vista del empresario va a decir, pues yo, ¿por qué además de que ya le pagué, me toca negociar otro tipo de derechos, pagar regalías o cosas por el estilo? Entonces, ¿dónde está ahí? Y ahí el quid de lo que pregunta Maritza me parece muy interesante, y es cómo vemos la relación autor-editor, traductor-editor, ¿sí? Si es la visión del empleado, si es la visión del que me presta el servicio, o es la visión de un socio, ¿sí? O es la visión de alguien que le está haciendo un aporte importante, que le da un valor agregado a mi producto, que es determinante en términos de la calidad de mi producto, ¿sí? Porque es que cambiar eso va a generar un cambio importante. Acá ella nos da un poquito más de luz en lo que ella tiene por concepto, y es prestación de servicio. La traducción es un mero trámite que el traductor o traductora entrega con todos sus derechos patrimoniales, y con esto se busca eludir el pago de regalías. Bueno, el empresario busca eludir el pago de regalías. Pero sí, de hecho, uno ve en los contratos la mayoría de veces que siempre está esa clausulita, ¿no? Y no solamente en traducción, sino en todo, sino todo lo que usted haga acá dentro de esta empresa con este contrato pertenece a la empresa para la cual usted está trabajando, ¿no? Sí. Sí, pero entonces ahí es donde viene el tema de la norma que va a decir, bueno, y ahí es donde vienen ustedes a negociar, ¿sí? Y a decir, ojo, no necesariamente tiene que ser así. Se pueden negociar esos contratos. Entonces, en la medida en que negocia esos contratos, pues va a cambiar esa presunción de cesión de derechos para decir que no los transfiere, por ejemplo. Pero entonces, ¿eso de qué depende? Por un lado, de su posición negocial, ¿sí? Sí, porque normalmente la empresa es la que está en la posición dominante. Exacto. Y por el otro lado, también está la posición misma de la empresa en términos de su forma de relacionarse con los creadores, ¿no? Que pues, es un tema más complicado, pero ahí hay un tema muy difícil con el que yo lucho intrínsecamente bastante. ¿Por qué? Porque de cierta manera uno tiende a decir, no, pues básicamente como que el enemigo es el editor o el enemigo es la industria cultural. Y eso pues ya de entrada mata todo, porque pues uno si lo piensa así, pues entonces en qué relación está entrando, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que es importante desarrollar una cultura en términos de protección y de hacer respetar los derechos y en términos de fortalecer la posición negocial de los creadores. Entonces, y esto es un debate y una situación que se anota en muchas partes, en muchos campos de la creación. Es decir, los fotógrafos tienen el mismo problema, los diseñadores tienen el mismo problema, ¿sí? Y es la lógica de que, pues, de que si no le gusta el contrato, hay 5 haciendo fila, ¿sí? A menos de que uno tenga un nombre gigante y entonces diga, no, es que yo necesito que Felipe Álvarez me escriba. ¿Sí? O sea, no sé, voy a poner un ejemplo, no, pongámoslo ese, que es el que no herimos susceptibilidades de nadie. Pues usted es García Márquez, hermano. Entonces, por supuesto, si lo busca la editorial y Carmen Balcells está negociando a su nombre, pues hermano, arrodíllese, porque ¿qué más? ¿Sí? Si quiere a García Márquez, pues tiene que poner lo que el otro quiera.
pero es que la posición negocial es muy diferente y esa no es la realidad en términos prácticos de la situación de los autores en términos generales. Y ahí es donde vienen temas interesantes a discutir y es, bueno, para eso la agremiación, ¿sí? Porque si los autores están agremiados, si los traductores están agremiados, pues que es posible, no necesariamente va a ser así, pero que es posible que pase. Que el traductor le dice, mire, no me gusta el contrato, quiero derechos, no le cedo los derechos, solamente le autorizo ciertas cosas, taratí, taratá, me paga regalías de esto y esto. La empresa le dice, no, váyase. Y el siguiente le presta el contrato, y, no, no me gusta, quiero derechos, quiero no sé qué, la realidad, no, váyase. Y así sucesivamente. Cuando ya se encuentra con 3, 4, 5 que le salen con lo mismo, dice, bueno, esta vaina hay que cambiarla porque no está funcionando. ¿Sí? Pero pues, eso no es muy fácil de lograr, porque hay una situación económica, porque hay muchas cosas que hacen que esto sea muy difícil. Yo acabo de pensar en algo y estamos hablando mucho de texto. ¿Qué pasa con la voz? ¿Qué pasa con los intérpretes? ¿Qué pasa con esa parte ahorita, sobre todo digital, de que ya los eventos pues son en plataformas digitales y estos eventos se están grabando, muchas veces se graba la traducción? ¿Con la voz también aplica todo ese tema de derechos de autor? No. Ahí me enredas hartísimo la pita, porque ahí entramos con un tema que es afín al derecho de autor. Hace parte del derecho de autor, pero no es en estricto sentido el derecho de autor. Y es que cuando estamos hablando ya de la voz, y aquí ustedes me corrigen si me equivoco, porque esto es una cosa que yo he supuesto desde siempre. Es claro, cuando ustedes están con el tema de la voz, ya existe la traducción. O sea, ustedes no van a grabar en vivo la traducción que van haciendo en la medida en que van leyendo. No creo, eso no lo hace. Pues a no ser que estemos hablando de traducción simultánea, ¿no? Que eso es otro problema. Sí, no me refiero al voiceover, porque el voiceover, ok. la voz sí tienes razón, hay un libreto ya hecho, pero hablo de las simultáneas que ya hoy en día se están grabando en las plataformas. Se puede grabar la voz original y se graba también la traducción. Entonces ahí, ¿qué pasa con el tema de la voz? Bueno, listo. Entonces ahí se enreda más la pita. ¿Por qué? Porque por el lado de la traducción simultánea, pues la traducción en sí, pues volvemos al debate inicial, pero yo sí diría, es que ahí la traducción simultánea genera un trabajo muy importante, un esfuerzo muy importante y una capacidad creativa muy importante, porque el traductor le toca con su agilidad mental ir sacándose las palabras, no sé de dónde diablos, porque yo claramente no podría. Pero además, el otro derecho del que iba a hablar también existe, ¿sí? O debería existir, que es el derecho de quien lee, digamos, ahí dentro de la norma se habla del derecho conexo. Entonces, voy a saltar de tema solo para que me entiendan. Y es, piensen ustedes en un cantante, y piensen ustedes que el cantante canta una obra musical. Esa obra musical es una obra protegida por el derecho de autor y diferentes cantantes pueden cantar la misma obra musical de diferente manera. Cada uno de esos cantantes tiene lo que denominamos un derecho conexo de artista, intérprete o ejecutante respecto de su interpretación, su canción, no su canción, su cantar, digámoslo así, de la canción. En el momento en que esa canción, en que esa interpretación se hace. Y esos derechos que se denominan derechos conexos son unos derechos diferentes, ¿sí? Son unos derechos que tiene el artista, intérprete y ejecutante respecto de esa interpretación que hace para impedir que lo graben, ¿sí? O sea, ustedes como en la calidad de artistas, intérpretes y ejecutantes, ¿sí? Tienen el derecho a impedir que los graben. Ustedes tienen que pedir permiso, tienen también el derecho a impedir que si no los están grabando, no los pueden, por ejemplo, comunicar públicamente sin su autorización, es decir, no los pueden hacer transmisión en vivo sin su autorización. Y otra serie de derechos que, pues, ahí me tocaría ya sentarme a dictar la clase como tal, porque son bastante enredados. Pues no bastante enredados, pero digamos hay que ser muy preciso en el alcance de sus derechos y se puede generar alguna confusión. Pero sí hay unos derechos propios del artista-intérprete que están adicionados, si quieren, están al lado, por eso hablamos de derechos conexos al derecho del autor respecto de lo que sería la traducción en sí. Entonces ahí, digamos, en términos simples, la respuesta es, hay dos derechos. El derecho del autor, en términos de la traducción, y el derecho del artista, intérprete o ejecutante que está diciendo la traducción. Por eso yo quería hablar un poquito de la voz, de lo que hablábamos ahorita de la lectura de la traducción como tal. ¿Sí? Porque, digamos, ahí podemos separar el momento de la traducción del momento de la grabación de la traducción. Entonces es más sencillo para entender, pero así
desde el punto de vista del derecho es irrelevante de que ambas cosas sucedan al mismo tiempo. Están igual los dos derechos, como cuando Shakira canta sus propias canciones, pues es autora de su música, pero además es artista intérprete de su música y tiene derechos por ambos lados. Y ahorita que hablabas un poco también que de esto tal vez muchas personas, los que están en el mundo editorial tal vez sí, pero los que quieren empezar no. ¿Cómo funcionan las regalías? ¿Qué es esa vaina? Bien, las regalías tienen mucho que ver con el tema de este concepto, digamos, de asociación que trataba de plantear hace un rato en la relación autor-editor y traductor-editor. Y es básicamente que se pactan regalías como un mecanismo para garantizar que los creadores tengan una participación del éxito de la obra, ¿sí? Entonces, la idea de la regalía es que si la obra tiene éxito, hay una participación en ese éxito. Si se vende mucho, usted va a ganar porque va a ganar un porcentaje sobre el precio de venta público de lo que se venda de ese libro, ¿sí? Y entonces eso genera una cosa interesante. ¿Por qué? Pues porque hay una expectativa, ¿no es cierto? Sin embargo, en la práctica, el tema de regalías no es muy usual en términos de traductores. Y ustedes me corregirán. Es más usual en términos de autores, pero incluso tampoco es tan usual en términos de autores. Es usual en términos de autores reconocidos, esos autores en donde ya hay práctica, pero en muchos casos hay autores cuando el autor no es conocido, cuando es una primera obra, cuando son ciertos tipos de obras también que no tienen mucho mercado, la figura es o un pago al tanto alzado, ¿sí? Es decir, deme la licencia para hacer la edición de la obra, tantos ejemplares, tal territorio, tome su plata y váyase. Eso también pasa. ¿Cómo? Porque, discúlpame, yo también te iba a decir algo y es, porque según nosotros en algún momento nos hicieron una breve clase de derechos de autor y también entiendo que hay como unos derechos de autor, ahora se me escapa el nombre, pero es como el reconocimiento, no necesariamente tiene que estar atado a la retribución económica, sino sencillamente al reconocimiento de esta traducción la hizo Pepito Pérez, y hay otros que sí están atados al dinero, ¿no? Sí, bueno, listo. Entonces eso ya nos mete en dos temas diferentes. Porque es que el derecho de autor tiene una característica que está atada un poco a lo que hablábamos al principio, un poco de la historia mía. Y es, bueno, ese cuento de los derechos humanos y ese cuento de la originalidad también determina que hay una relación muy fuerte, una relación casi que irrompible entre la creación y la persona que hizo la creación. Y esa relación se protege a través de un mecanismo jurídico que el derecho de autor tiene, que se llaman los derechos morales. Esos derechos morales, que son el derecho de paternidad, el derecho de integridad, el derecho de divulgación, son derechos inalienables, son derechos irrenunciables, son derechos que son del autor. Y que si usted firma un contrato diciendo que cedo mis derechos morales, permitiendo que el autor, que quien me está pagando por la obra se convierta en autor de la misma, eso no vale. ¿Sí? Así le paguen 800 millones de pesos, no vale. ¿Sí? Porque eso no se puede hacer. La legislación colombiana impide que los derechos morales se puedan transferir. Es más, la misma Corte Constitucional ha reconocido en algunas sentencias que estos derechos morales se entienden como derechos fundamentales. Okay. ¿Sí? Entonces son derechos muy fuertes en términos de su protección jurídica. Y uno de esos, pues, es el derecho de paternidad, el derecho a que se mencione el nombre del autor de la forma usual en que se indica en las obras. Y eso incluye a los traductores, por supuesto, porque ya creo que tenemos claro que el traductor es autor. Y entonces esos derechos pues están ahí. Y ahí sí no nada que ver que si es obra por encargo, que obra por relación laboral, que prestación de servicios, que no, ahí no, nada. Esos derechos están, punto. Ahora, discúlpame un segundito para seguir con lo de los derechos morales. Entonces, sabemos que estuviste en el live de Violeta. En el caso particular de Violeta, por ejemplo, ella tenía que haber sido reconocida o tiene que ser reconocida por haber hecho la traducción de ese libro, les guste o no les guste a la editorial. Por supuesto. Por supuesto. Y si no hay una violación de los derechos morales de autor. Okay. Y puede pedirlas y es de pelear. O sea, es accionable, pero por supuesto es accionable, claro que sí.
claro que sí. Esa, Incluso diría yo, pues habría que mirar el caso con cuidado, claro, ¿no? Pero detalles. incluso uno podría pensar en términos colombianos de hacer una tutela, ¿sí? Podría ser. Digamos que yo no soy muy amigo porque no, en términos de tratar de resolver las cosas a tutelazos, nunca he sido amigo porque me parece que es una figura muy importante como para usarla de cualquier manera, Sobreusarla, sí. pero si hay derecho, hay derecho, y si tienes toda la posibilidad y tienes todos los mecanismos a tu alcance para poder ejercerlos y exigirlos, ¿ya? Maritza nos quiere aclarar que si entendió bien. Ella dice, si entendí bien, No, es María, perdóname, es otra no, persona, es María, María perdón. José Urbina. María José Urbina, perdón, María José. Si entendí bien, un traductor debe, al negociar un contrato, tener en cuenta, 1, considerar el mercado de la obra, 2, ser consciente de su posición al negociar y 3, en últimas, asumir el riesgo, o sea, ceder todo o pelear por mantener algún control si hay una remuneración buena. Sí, lo más importante ahí es como mirar la capacidad de negociación que tienes. Y yo diría en términos colombianos, ejercer el legítimo derecho a que si no, el que no llora no mama, ¿sí? Eso también es cierto, hay que prestarle atención porque hay que entender que uno está tratando con una empresa y las empresas en muchos casos pues son muy serias y no necesariamente son realmente empresas, sino son empresas unipersonales, es un colega que puso la editorial, pero en algunos casos sí realmente son empresas. Y a mí me han pasado casos en donde me encuentro con contratos tipo A, B y C, en donde el cliente llega y me dice, oye, mira, revisa este contrato. Y yo digo, usted está loco, no firme esta cosa. Le hago observaciones y me llega con otro contrato completamente diferente donde le mejoran los derechos y le digo, bueno, mejoró, pero si podemos sacar más cosas, pam, vuelve y me llegan con el contrato tipo 3, donde ya me dicen, no, ok, regalías por tanto, no sé qué, dice más, ¿sí? Pero déjeme, es que hay unas cosas, ahora que María está señalando como las cosas importantes y me parece que hizo unas observaciones súper bien. Hay que tener cuidado en estas negociaciones, porque es que la posición de desbalance entre el autor y la empresa es muy complicada. Y yo he visto casos muy enredados en donde, por ejemplo, ofrecen temas como anticipos. ¿Sí? Entonces te dicen, no, te doy un anticipo de tantos millones de pesos. Y entonces el autor dice, uy, qué chima, me llené de plata. ¿Sí? Y cuando se dan cuenta, resulta que eso es un préstamo. Y el anticipo va contra las regalías. Y resulta que le dan 5% sobre precio de venta público de regalías. ¿Y cuánto vale el libro? 20.000 pesos. ¿Y cuántos son los ejemplares? No, 500. ¿Cuándo va a pagar esos 5 millones de pesos? Nunca. Y entonces usted le va a dar esa salida de ver a la empresa editorial. Entonces saca las cuentas antes de firmar un anticipo de esos. Porque si no va a salir debiendo. Y entonces he visto incluso casos en donde al final le dicen, bueno, esto ya es con los autores, no con los traductores, pero por lo que hemos dicho, pero le salen al autor que, oiga, mire, qué pena, pero es que finalmente no se vendió su obra, tengo 200 ejemplares acá, se los vendo a precio de costo, ¿sí? Y lo del anticipo, pues me lo tiene que liquidar y me debe tanto. Y me dijo, chicas, ¿y entonces cómo así? Entonces, tome los libros que no se vendieron, deme plata, págueme por los libros y encima devuélvame la plata que le di anticipo. Tenaz. ¿Sí? Entonces, el tema del riesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque el riesgo, cuando se habla de regalías, precisamente el riesgo es compartido. ¿Sí? Cuando se habla de regalías, a mí siempre, por ejemplo, a mí no me gustan los anticipos. Yo sé que para los autores es importante porque pues siempre están muy fregados muchos autores, entonces el anticipo les ayuda. Pero yo en la medida en que le diga, no, hombre, espérese y es mejor que usted espérese las regalías y cuando produzca, porque es el tema del riesgo. Y eso de cierta manera también obliga al editor a producir, a hacer lo necesario para vender la obra, que eso también es un tema importante ahí, porque si no se quedan en ceros. Ok, perdóname que es que me quedó sonando el tema. Entonces, cuando existen regalías, es como si fuera una mini empresa, o sea, los dos asumimos el riesgo y los dos ganamos o los dos perdemos o solamente, sí, No. porque por ejemplo, si es un tiraje de, no sé, 10.000 libros y esos 10.000 libros se vendieron 500 libros, ¿ese riesgo se asume entre las dos partes y no solamente la editorial? No. El contrato de edición excluye eso.
¿sí? Es decir, el que asume el riesgo en ese, a ver, entendámoslo así, el que está asumiendo el riesgo en términos de proponer la obra, es decir, de poner su trabajo en manos de la editorial para que se venda, es el autor, ¿sí? O el traductor. Pero el editor también está poniendo su capital, sus cosas, Patrimonio. su patrimonio, y él entonces pues asume ese riesgo en términos patrimoniales, ¿sí? Es decir, si la obra no se vende, el riesgo lo está corriendo el editor, ¿sí? Porque esa es su labor. Pero si la obra se vende, la idea es que el autor reciba esas regalías. Es decir, si la obra se vende, si produce dinero, el autor reciba un porcentaje sobre ese dinero. Esa es esa participación que estoy diciendo. Sería ¿Okay? la regalía. Hay que tener también, si quieren, volviendo con ese tipo de temas, también hay muchos casos en donde a los autores, claro, aquí nos estamos saliendo un poco porque la figura no se opera tanto con los traductores. Si ustedes quieren, me paran. Más... Pero también hay situaciones en donde convierten al autor en coeditor. Y al convertirlo en coeditor lo meten dentro de la responsabilidad y dentro del riesgo de, por ejemplo, el tema de si no se venden los libros, ¿qué pasa? ¿Bien? Ahora, en la práctica, lo que hemos dicho desde el principio, pues en mucho la práctica con el tema de los traductores normalmente no van por regalías a no ser de que se logre negociar un contrato. Normalmente el editor, también eso hay que saberlo, porque el editor cuando arriesga pagar una traducción es porque ve que la obra tiene futuro en términos comerciales. Eso también hay que saberlo. ¿Sí? Es decir, un editor no dice, no, vamos a traducir esta obra a ver cómo nos va. No, eso no lo hace un editor así tan sencillo, porque primero porque ya pagó unos derechos para poder traducir, y segundo porque además va a tener que pagar por la traducción. Entonces, pues esos son los costos que son adicionales, digamos, normalmente a los costos que habría por una obra original no traducida. Claro. María continúa con el comentario, dice que lo siento, tengo muchas preguntas. Tranquila, María, para eso es el espacio. ¿Los derechos morales sirven para algo? O sea, además de que lo mencionen a uno. Claro, por supuesto, sirven para muchas cosas. Sirven, uno, para que te reconozcan, ¿sí? Porque entonces si yo soy editor y veo la traducción de María y digo, uy, qué traducción tan buena, y yo necesito una traducción por este lado, pues voy y busco a María. Para mejorar la capacidad de negociación, ¿no? Claro, por supuesto, precisamente, ese es el punto. Pero también para defender la integridad de tu traducción. Es que tú hiciste la traducción como te parece, como está, ¿sí? Y es tu creación. Y entonces, si después ves que alguien coge la traducción y la machetea o qué sé yo, hace una reproducción y parcial, cosas por el estilo, pues tú puedes defender también la integridad de tu traducción como tal, ¿sí? Entonces eso también es importante. Y por supuesto, esos no están, esos son los morales. Pero otra vez, como yo viendo un poquito sobre Mojada, esos no tienen nada que ver con plata. Los que tienen que ver con plata son los derechos patrimoniales. Sí tienen que ver con plata en la medida en que si tú logras demostrar que hubo una afectación o un daño, mejor dicho, ¿sí? Un daño moral por violación a esos derechos morales, tú puedes lograr indemnización por violación a los derechos morales. O sea, pueden tener una repercusión económica, ¿sí? No tienen un sentido económico inmediato, por supuesto, pero sí pueden tener una repercusión económica en términos jurídicos, digamos así. Sí, creo que la pregunta de ella iba más, era eso, era como, bueno, a mí me contrata X editorial y me dice, hágame la traducción de eso y yo le respeto sus derechos morales. El hecho de que me respeten mis derechos morales y que no lleguemos a pleito, que todo lo que implican los derechos morales se haga de manera correcta, eso no me genera un dinero, digamos. No te genera dinero, pero sí te genera un valor agregado que es representable en dinero. Si quieres, lo ponemos así. Tu nombre es tu marca. Claro. Y tu marca vale. De acuerdo. ¿Sí? Y si no te protegen tu marca, pues te están causando un perjuicio. Sí, es como si yo comenzara a vender una gaseosa negra con sabor a Coca-Cola sin poner la marca Coca-Cola. O sea, comienzo a comprar Coca-Cola, la saco del envase y comienzo a venderlas. Sí, a mí Coca-Cola me puede decir, hey, pilas, ¿no, señor? Sí, porque es su producto. Claro. David, de todo esto que hemos conversado, que ya se nos empieza a agotar el tiempo, la idea obviamente nunca es llegar a la pelea, nunca es llegar a la acción, al arbitraje, a todo eso. Entonces la recomendación, sobre todo estos traductores que estamos con temas más editoriales y eso, la recomendación entonces sería como lo que nos decías al principio, siéntese, pague la consulte un abogado.
o sea, la idea no es llegar a estos términos, sino que si a mí me traen una propuesta, me siento y digo, espérate, llamo a mi abogado, espérate, yo hago una sesión legal y sentarme primero a negociar, hacer todas las preguntas, que todo quede como muy claro desde el principio, o sea, eso sería... Sí, sí, eso es lo mejor. No necesariamente tiene que ser un abogado, y aquí pues es que no quería, digamos, ponerme a hacer propaganda que no, pues no, creo que no me corresponde, pero de todas formas no es tan propaganda. Pues hay textos, hay que, no es mío, de hecho, no para nada. Hay textos muy interesantes, por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo, en el que, pues digamos, participé de cierta manera, que se llama Derecho de Autor para Autores, que editó el Fondo de Cultura Económica. Es un libro que ya tiene su edad, ¿sí? Pero te dice las cosas muy básicas del derecho de autor a punta de preguntas, no sé qué, y es un libro que trabajamos en el CERLAC y lo pensamos para todos los países de América Latina. Entonces ese es un libro que te puede ayudar de una manera muy clara porque fue pensado para los autores, ¿sí? Hay, no sé, pues si hay la autopropaganda también, pues hay un libro, por ejemplo, también editado por el CERLAC, que es un manual de edición que desafortunadamente sacaron, porque bueno, tiene sus paradojas por ahí, que no quiero decir, pero hay un capítulo mío sobre el contrato de edición, ¿sí? Y ese es un texto muy interesante también, porque como que mira punto a punto qué se debe tener en cuenta, cuáles son las cosas, que uno le puede decir, bueno, con esto ya tengo una idea y poder decir, ok, está bien el contrato, o puedo pedir esto, puedo pedir, y ahí decir, bueno, si la cosa se complica más, y de golpe consultar a un abogado. Entonces, digamos que el tema del abogado no necesariamente sea un sí o sí, porque lo que dijimos al principio, es un costo que no necesariamente se puede pagar, y que además puede generar algún grado de frustración, que es complicado, porque entonces si no se puede pagar y entonces me sale el contrato así, entonces no, me toca firmar lo que me pongan. No, negocien, pónganle sentido común, véanse unos videos de derecho de autor por ahí, lo Educarse que sea. un poco, ¿no? Leer. Educarse un poquito y entender qué se puede, qué no se puede, cuál es el alcance, echarle mirar la norma, inclusive de derecho de autor, la ley 23, y mirarla sin miedo, sin la prevención de que, uy, esto es para abogados, poner un poquito de sentido común y uno se va dando cuenta que se pueden entender ciertas cosas. De todas maneras, bien, todos los que vean este live, todos los de la comunidad que vean esto en diferido, lo que sea, a una manera de, si ellos quieren comunicarse contigo, estás en redes sociales, de alguna manera que ellos te puedan contactar. Sí, yo pues tengo mi perfil en Facebook, pues digamos que yo no soy muy público en esos términos, porque pues yo, como se dieron cuenta, no me dedico en estricto sentido a la asesoría legal. Yo soy más a la academia. Digamos que trato de coger algunos casos por ahí porque, pero pues digamos que no, y trato de no llenarme de casos porque pues no me queda tiempo realmente, y mi trabajo fundamentalmente es la academia. Pero claro, con mucho gusto, en la medida en que les pueda ayudar y tenga tiempo, y si no, pues también les puedo recomendar colegas que como que gustosos le podrán ayudar. Igual David también nos decía algo importante, y es que si estamos, y esto lo hemos venido recalcando un poquito también en contexto, y es a la agremiación, ¿no? Tratar de acudir más bien a las asociaciones también que existen, que normalmente tienen también una persona que está empapada del tema, que conoce derechos de autor, que tal vez puede dar la mano, porque sí, o sea, muchas veces sale más caro la asesoría legal que un trabajo. Creo que también nos toca mirar un poco qué tan grande es el trabajo, qué tanto me puedo beneficiar yo, por ejemplo, de los derechos morales, ¿sí? O sea, yo no hago el trabajo si mi nombre no está en la portada, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que eso sí se puede negociar. Y muchas veces cuando quedan todos esas incógnitas o esas cositas pequeñas, o sea, ya hemos tenido aquí a la ACTI y a Natio, y ellos tienen también su equipo de personas que pueden ayudar a solucionar todas estas dudas, y pues nosotros acá en Contexto precisamente también hacemos esto por eso, porque muchas veces en el trabajo del día a día se nos olvida que tenemos que hacer este tipo de cosas, que tenemos que tener en cuenta de esto, y es, necesito una traducción de tanto, envíamela, y trabaje, y ahí está la plata, y ya, y no importa, yo necesito sobrevivir, ¿sí? Entonces, estos espacios también es bueno tenerlos, y que agradecemos de antemano también un poco antes de terminar, por darnos el tiempo y darnos un brochazo de lo que es, ¿no? Me parece que se tocaron temas bien importantes. Vale, sí, hay mucho tema, ¿no? Y hay que entender que, digamos que
hablar estructuradamente de esto, pues digamos, permite cubrir de una manera más completa los temas, pero estas charlas son muy importantes porque salen muchas cosas que normalmente en una charla estructurada no salen, ¿sí? Y pues eso también es importante de tener en cuenta. Entonces, pues yo a sus órdenes, en la medida de mis posibilidades, si quieren se los digo así, estoy más disponible en términos de dar charlas, hacer actividades como esta, que prestar asesorías directas en relación con el tema, porque pues ya, pues digamos que no me dedico a eso, pero pues como digo, también lo puedo hacer. Entonces, pues quedo a sus órdenes y me parece sumamente importante, sobre todo el tema de la agremiación que da un apoyo importante para poder lograr asesorías sin tener que incurrir tanto en los costos que significaría hacerlo individualmente. Una última pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero va atado a lo que dices para terminar. ¿Qué opinas tú de que hayan tantas asociaciones en Colombia y que también por eso estemos como fragmentados como comunidad y no podamos tomar decisiones de esas de nadie trabaje si no tiene derechos de tal y no lo trabaje así, hágalo así y nadie va a estandarizar ese tipo de cosas? Que estamos fregados. Pues porque es que no, es un problema, yo no sé qué diablos voy a decirlo así, es un problema colombiano. Es muy difícil lograr agremiación. Es muy difícil, los egos no lo permiten, hay una cantidad de reticencias, hay una cantidad de desconfianzas, de egos, de como conventillos, entonces no es que yo soy de esta línea y entonces no me meto con los otros que son de la otra línea. Y dice, pero se están fregando entre todos, porque en lugar de ayudarse, lo que hacen es tratarse de pisarle. Entonces, por Dios. Y eso ha sido un problema muy difícil, porque no, o sea, como que pongan sus líos académicos y sus líos de egos y sus discusiones en otro lado y pónganse de acuerdo en vainas importantes como estas. Porque es que eso sí genera un asunto, pero eso ya es un tema, pues, no sé si insalvable, pero uno de mis asuntos de investigación desde hace rato lo he pensado, porque es un tema muy complicado, es precisamente pensar qué es lo que pasa que no hay agremiación. Muchos de estos derechos a nivel histórico se han logrado precisamente es por reivindicaciones de las agremiaciones, particularmente los conexos. ¿Sí? Los conexos son el resultado de la pelea de los intérpretes cuando se inventan el fonógrafo y comienzan a darse cuenta que ya no volvieron a contratar músicos porque pues ponen una vitrola en el restaurante y entonces ya para qué músicos. Y entonces los músicos se sentaron en un restaurante en París y pidieron toda la carta, se la comieron y cuando dijeron, oiga, págueme, usted está poniendo mi música ahí, no me paga un peso hasta que no me pague por la música, suerte. Y ahí arrancaron a pedir derechos. ¿No? Pero entonces eso es agremiación. Y si no hay soporte, pues la agremiación se desmorona, ¿no? Así es. Sí, es súper, súper, súper importante. Otra vez una invitación. Nosotros no estamos pendientes también yo personalmente no me he agremiado, pero sé que es algo que debo hacer. Otra vez, yo soy de los que el trabajo del día a día me quita también los ojos de las cosas importantes y creo que eso es... Sí, no, qué pereza, no, que la asamblea y entonces esas reuniones de 5 horas donde todo el mundo habla y que nadie para bolas y que nadie decide nada. Entonces, sí, yo sé, eso es algo que... Para las generaciones venideras. No, yo creo que hay que bajarse del bus de que las agremiaciones son iguales que las juntas de copropietarios de las casas. Sí, de los apartamentos. Es eso, sí, es como que no, no. Eso es otra vaina. Sí, no, y darle también la representación a personas pues que se merezcan tener esa representación y que toda la mira comunidad... que ahí yo fíjate que yo en eso tiendo a ser muy analítico en relación con esas cosas y yo, por ejemplo, discuto eso. Sí. Y lo voy a poner duro. ¿Qué chingados importa que se lo merezca? Es que usted no está eligiendo un presidente o un gerente de su asociación porque es el berraco que sabe de todo, porque ese man es el que menos va a hacer las cosas que tiene que hacer. Usted no necesita un gerente que tome decisiones, no el que se lo merezca porque es el más importante. No, usted necesita alguien que haga cosas. Que tenga el perfil para ejecutar, para planear. Exacto. Sí, de pronto en el sentido de merecérselo, es una persona que puede hacerlo. O sea, que sí, no, yo me dice, sí,
lo que decía, Le pido excusas a Sergio porque cogí el argumento para fortalecer precisamente eso. Sí, porque no, 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 pero es es que cierto, pasa mucho. Y entonces uno se Sí, encuentra claro. con que ponen la al vaca popular. sagrada como gerente de la asociación y entonces, por supuesto, no se le puede ni llamar por teléfono o tomar una decisión. No, hermano, eso no funciona. Así no funciona. El popular es el que normalmente queda y no es lo popular que sea, sino lo eficiente que pueda llegar y lo que pueda llegar a lograr. Bueno, pues David, Aquí acá nos nos podemos podemos quedar quedar, Yo otras sé. 2 horitas, horitas. Y démelo, verá que yo aquí está. qué No, y chévere. ojalá podamos tener otra oportunidad, tal vez nos inventamos algún otro tema. Sé que quedan bastantes preguntas que muchas personas también los que van a ver el video después, pues van a hacer, si están viendo el video después, dejen las preguntas ahí, que si recogemos un buen set de preguntas, pues volvemos a molestar a David y charlamos otro rato. Pero muchísimas gracias, David, por de verdad sacar el tiempo y contarnos un poco de- del tema que normalmente todos los que no son empresas, los que no son abogados, lo dejamos un poquito de lado. De lado, sí. Bueno, Total. no, ustedes muchísimas gracias, Estefanía, Sergio. Muchas gracias por la invitación a los amigos de Contexto y a los que participaron, a Maritza, a Milagros, a María José, María, sí, ahí quedan un par que de estuvieron por comentarios aquí, a María pero bueno, Fernanda. Mire, sí. Sí, Pero entonces, si pues algo nada, muchas David gracias. puede ingresar también y ver los comentarios y si algo también puede responder Sí, sí, por aquí estaba de lo viendo que algunas quedó. cosas. Ujú. Vale, sí, súper. ok. Bueno, comunidad Contexto, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy, a los que nos vean en diferido también, muchas gracias por tomarse el tiempo y verlo. Esto lo hacemos eh, por ustedes y por nosotros para que crezcamos y para que realmente nos fortalezcamos y que podamos proyectarnos como profesionales, como país. Entonces, muchas gracias por su tiempo. El otro miércoles vamos a tener No charlas con sabemos contexto. si miércoles o jueves porque la otra semana es el Día del Traductor, 30 de Ah, septiembre. ok. Entonces vamos a Oh, mirar a ver qué hacemos. Digamos que este es el mes Algo especial. del traductor, el 30 es el día y vamos a ver qué les estaremos informando la próxima semana que se viene por esta celebración del Y fantástico. traductor pues no hay celebración sin regalos, rifas, y premios y espectáculos. espectáculos, entonces no se lo vayan a perder porque algo nos inventamos, así sea una chocolatina, vamos a regalar. Entonces, muchísimas gracias, comunidad, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, David, gracias, Steph, un abrazo, Chao a Vale, todos. buenas noches, abrazos, muchas gracias a todos David. también. Nos Feliz vemos. tarde. Dios. chao.